Hola, mi nombre es Laura y este es mi primer capítulo de mi podcast de tejido, donde les voy a contar las cosas que me gusta tejer, lo que he ido aprendiendo, mis experiencias en el tejido y bueno, espero que les guste. Hoy voy a comenzar por contarles quién soy, dónde vivo. Mi nombre es Laura Elena. Vivo en México, en una ciudad muy cerca de la capital, que se llama Toluca. Y aquí es la ciudad con más altura del país y tenemos un volcán que se llama el Nevado de Toluca. Bueno, se llama el Xinanteca, pero mejor conocido como Nevado de Toluca. Por lo tanto, es una ciudad que es fría y hay algo de producción de lana, aunque los borregos que supongo que aquí se crían son sobre todo para comer. Se acostumbra a comer aquí barbacoa los fines de semana, que no es la barbacoa conocida por los norteamericanos, que es carne asada. Esta es una preparación que se hace originalmente. Se abría un hoyo en la tierra y ahí se metía la carne entre hojas de maguey, y ese es el tipo de barbacoa que se consume por aquí. Entonces el borrego que se cría es principalmente para alimentación, por lo tanto la lana no es muy buena, es áspera, es muy rústica, muy económica, es gruesa. Tampoco tenemos como una variedad de grosores para tejer. Sin embargo, bueno, este suéter que traigo ahora puesto está hecho con esa lana en una mezcla con mohair sintético. Y hace mucha bolita, por supuesto, pero es muy calientita y a mí me gusta usarla, es económica y pues porque hay que consumir lo de la región, ¿no? Principalmente. Entonces, es una ciudad en donde se teje mucho, pero se teje sobre todo ganchillo. Y la mayoría tejemos con acrílico, que es lo que uno encuentra en las tiendas. Hay una empresa muy grande también, se teje mucho algodón, que se llama Omega, y esa empresa sacó una línea hace tiempo de fibras naturales. Entonces hay combinaciones de bambú con lana, pero la lana era importada de Australia. Se puede encontrar lana 100%, buena calidad. Había seda con lino, o sea, era una línea muy bonita, a muy buen precio, pero la están descontinuando porque la gente no lo consume. Aquí no, a la gente no le gusta la lana porque pica, y entonces prefieren los acrílicos y sobre todo el algodón porque es lo que se produce. Omega, esta empresa muy grande, produce mucho algodón y entonces es lo que más consume el público, y se hace mucho amigurumi también por aquí en México. Bueno, yo les cuento mi historia en el tejido. Yo hice intentos por aprender a tejer en mi adolescencia. Alguna vez mi mamá nos envió a mi hermana y a mí a clases de tejido a una mercería que estaba en el centro, y eran unas viejitas que enseñaban a tejer. Hice pues a lo mejor 2 suéteres y nunca jamás volví a o sea, hice intentos por tejer, pero nunca me salió nada bien. Las chambritas me salían como las de Morticia Adams, y entonces pasó el tiempo, compré algunos estambres cuando me gustaban por ahí, porque me encanta comprar telas y estambres,
Y tenía una caja pequeña de estambres, acrílicos, algunas cosas eran naturales, fibras naturales, pero nada más. Llegué a hacer las típicas bufandas, pero no me salían las cosas bien, no se tejía muy, yo lo veía muy feo, muy chueco, disparejo, total que bueno. La historia es que hace 2 años, más o menos, bueno, sí, hace como 2 años, van a ser 2 años apenas. Mi mamá se enfermó un poco y entonces, bueno, dentro de la terapia que le recomendaron fue tejer. Y entonces, pues empecé a buscar cosas para tejer, para motivarla a que tejiera y tal. Y bueno, me puse a buscar en YouTube y yo dije, bueno, yo también voy a tejer contigo, no sé qué, vamos a hacer cosas. Y entonces, pues lo clásico era, vamos a hacer una bufanda. Y entonces ahí buscando, pues encontré que había un montón de videos con puntadas que uno podía utilizar y tal. Y entonces ya nos emocionamos, compramos estambre y resulta que bueno, pues yo seguí viendo que tejía muy feo y bueno, después me gusta mucho investigar. Cuando algo me gusta, normalmente investigo a fondo todo lo que hay respecto al tema. Y entonces me puse a investigar respecto al tejido y encontré, el primer podcast de tejido que yo encontré fue el de Esther de No Solo Punto, que es una española, en donde hablaba eran como tips para si tú eras principiante y qué cosas debías o no hacer si tú empezabas en el tejido. Entonces yo lo vi, yo no sabía qué era, o sea, nunca había visto un podcast de tejido, no sabía nada de este mundillo y entonces lo vi y ahí por ejemplo yo había empezado por un estambre peludo y claro que ella decía pues que no porque era más complicado. Entonces que había que tomar estambre pues más o menos gruesecito, pero que no tuviera pelo y cosas así. Entonces me interesó, ¿no? Que había y además ahí veía las agujas circulares. Yo conocía las agujas circulares por las viejitas, ¿no? Que tenían el cable todo tieso y que alguna vez la usé para un cuello de esos 2 suéteres que llegué a hacer, pero nunca jamás, o sea, todo era agujas rectas lo que yo conocía. Entonces ahí ella mencionó, me parece que Ravelry, y entonces fue que yo me puse a indagar que era Ravelry y todo, y cuando lo descubrí dije, madre mía, aquí hay un mundo oculto para muchos, de, de tejido y es una cosa impresionante. Entonces lo que me propuse fue aprender a tejer. Y el dicho que reza la práctica sea el maestro, dije, bueno, pues así. Entonces me acuerdo que me puse a tejer una bufanda, creo que era solo derecho y revés, y yo la veía horrible. Recuerdo que llegó una amiga a mi casa y le dije, mira, estoy empezando a tejer y tejo horrible, horrible, pero voy a, voy a lograr corregirlo, o sea, voy a lograr aprender, tengo que aprender a tejer bien. Y entonces dije, porque encontré cosas hermosísimas de tejido y yo quiero hacer eso. Entonces, así fue como insistiendo, porque me gusta ser autodidacta y entonces insistí en aprender. Después fui encontrando más podcast, conocí a Belén de Tejer en Inglés y empecé a ver ahí que todo estaba ahí, que toda la información está ahí, está accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces empecé a aprender de las fibras naturales eh, y bueno, ya no recuerdo cuál fue me atreví a comprar mi primer patrón porque vi que ahí se vendían estos patrones y recuerdo que el primer patrón que compré creo que fue uno de Sari Norlund, que es, aquí lo tengo de hecho porque apenas lo iba a tejer, que se llama, es que no imprimí la primera página, pero creo que se llama Luminen o
Luminen, algo así, que es de un estambre muy grueso, y creo que yo tenía estambres gruesos, así es que dije, pues ese. Y dije, bueno, para probar además, porque pues ya saben, usando la tarjeta, pues uno como que no confía mucho. Después recuerdo que, bueno, había que activar PayPal y todo el show. Bueno, empecé así como tímidamente a comprar patrones, y después fui viendo muchos podcasts, que eso es lo que me ayudó, hasta que creo que Belén sacó o sea, yo empecé a tejer en febrero de hace 2 años. Yo voy a cumplir 2 años tejiendo de manera más formal, y que entré a Ravelry y tal. Entonces yo empecé con este modelo de Belén que sacó, que se llama, ay Dios mío, ahorita les digo porque lo tengo aquí. Y ese fue o sea, yo me metí al CAL, compré el archivo, el patrón, y me metí al CAL que ella organizó. Y entonces, yo recuerdo que cuando estaba subiendo mis fotos, bueno, cuando subí las fotos de que había terminado mi proyecto, alguien comentó, creo que fue Belén, que decía, es que te ha retorcido. Y sí, de hecho la primera que hice, o sea, la blusa se veía como en diagonal, como sesgado el punto. Y yo dije, qué raro, o sea, ¿qué no tejo bien? Entonces, de ahí me intrigó a qué se refería con eso, y entonces sí me di cuenta que se veía sesgado. Y hasta que un buen día, bueno, investigando, me di cuenta que había dos grandes estilos de tejido, que era el continental y el inglés. Y que sí, que había los puntos retorcidos, y era como yo había aprendido hacía muchos años. Entonces, por eso me iba saliendo como sesgado el punto. Y bueno, a través de estar indagando, logré corregirlo. Viendo videos, logré corregir el punto, y claro que o sea, de hecho, en uno de los proyectos, a mitad de proyecto lo hice la corrección, entonces se ve una parte inclinada y la otra derecha. Y bueno, así fue como empecé con lo del tejido, y de ahí, bueno, pues me seguí. Luego empecé a conocer el mundo de los tés, y ahí yo decía, no, bueno, pues ¿a qué hora voy a lanzarme a hacer un test con tan poca experiencia? Ya me acordé cuál fue el primero. El primero fue el jersey, ese fue el primero que compré. Jersey Picot Dolman, de la diseñadora Ana Conde. Y recuerdo que yo no entendía muchas cosas del patrón, y a mí me parecía que estaba mal, pero no estaba mal. Lo que pasa es que yo no entendía muchos términos. Y recuerdo que le escribí a Ana, y ella me redirigía a algún otro video de los que ella que había subido para las técnicas. El caso es que, bueno, ese lo tejí en lana, en este tipo de lana, de mi ciudad, de mi estado, que está rústica, gruesa y tal. Bueno, al final me quedó como muy desbocado el cuello, y terminé por deshacerlo. Reutilicé la lana, por supuesto. Entonces, después el de Belén, que es cuando ya empecé yo a atreverme más y a lanzarme, fue el Charabia, que ese tejí dos, de hecho. Y ahí fui conociendo gente, ¿no? Conocí chilenas que estaban participando, conocí algunas españolas, y bueno, me gustó lo de la comunidad. O sea, al final mi mamá terminó por para no hacerles el cuento más largo, terminó por no tejer. O sea, se había tejido un suéter desde hace 2 años,
y la que se enganchó por completo he sido yo. Y entonces yo ahora tejo ya, si paso, no puedo pasar un día sin tejer, así se los digo, no puedo pasar un solo día sin tejer porque se volvió mi, mi, mi actividad que me relaja, que me hace disfrutar, en la que me entretengo, porque para mí es la motivación de tener estos pequeños proyectos o grandes proyectos que vamos, pero que en un relativo corto plazo tú cumples y eso me motiva, porque además yo tenía la tendencia a tener muchos hobbies que compraba muchas cosas y al final no las no terminaba las cosas, no terminaba los proyectos, los dejaba a medias, como fue corte y confección, ¿no? Entonces dejaba piezas cortadas y nunca terminaba la falda o el vestido, lo que fuera. Y el tejido, la verdad es que ha sido algo que me ha motivado mucho porque todo lo que he empezado, prácticamente todo lo he terminado. O sea, no dejo cosas ahí pendientes, ¿no? Procuro no dejar cosas pendientes. La mayoría de mis proyectos los he terminado. Entonces, bueno, ese fue el Charabia, fue uno de los primeros. No sé si voy a poder editar el video, pero si no voy a dejar notas para redirigirlos a mi Ravelry, a mi cuenta de Ravelry, donde soy Laurel Curo en todas mis redes, también en Instagram estoy como Laurel Curo. Y ahí pueden ver las fotos, si puedo subirlas, bueno, aquí las verán. Y si no, voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces a Ravelry para que puedan ir viendo los proyectos. Y yo ahí puedo irles platicando, o sea, después, más adelante, les voy a ir platicando con los proyectos de los que todavía tengo, porque algunos los he regalado, pues la experiencia o detalles de esos tejidos, para que ustedes, bueno, sobre todo a las que son muy nuevas, les sirva empezar a conocer o a comprender esto del tejido. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, entonces me metí a un testeo, el primer testeo, y bueno, creo que fueron dos los que hice casi al mismo tiempo, que fue con una japonesa y otra que fue con Beagle Knits. A él era una camiseta que era bordada y como a mí me gusta el bordado, dije, sí, pues lo voy a intentar. Y entonces me lancé y la experiencia fue muy buena porque creo que a través de los test es como yo fui corrigiendo todo y fui aprendiendo y me volví más disciplinada en el sentido de seguir las instrucciones, y si quieres que la prenda realmente te quede como la estás viendo, tienes que seguir las instrucciones. Como no hacer demasiadas modificaciones, ¿no? Como que hasta que ya tengas más experiencias cuando ya te puedes lanzar a hacer modificaciones, pero no de entrada. O sea, uno tiene como que conseguirlo, entender bien lo que es la muestra de tejido, lo que son los grosores de la lana, las caídas de las fibras, porque así es como obtienes una buena elección de material que te va a ayudar a conseguir un resultado muy parecido al que tú pretendes. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Que espero que publique pronto un siguiente video en donde ya empecemos a hablar de lo que he hecho. Ahorita estoy tejiendo una falda. Hoy estamos que no he dicho eso, hoy estamos a 4 de enero de 2025 y entre mis nuevos proyectos está mi primera falda, que es de una diseñadora, me parece que es sueca, que se llama la falda Enkelt. Y bueno, eso junto con otros 3 proyectos que tengo. Pero esta la acabo de iniciar, estoy apenas en la cintura, que es un elástico 2x2, es acrílico, es un acrílico que tenía.
y que lo estoy tejiendo con doble hebra para que a la hora de estirar, amoldarse al cuerpo la falda, no se abra y se note lo que hay debajo. Y el otro patrón de este suéter, por si les gusta, este suéter solo estaba en alemán. Es difícil de pronunciarla. Se llama Norma Cardigan y estaba solamente en alemán, pero pues yo soy como bastante persistente en conseguir lo que quiero, y como este me daba más o menos el grosor de la lana que yo tenía, yo dije, bueno, pues con el Google lo voy a traducir para que pueda tener este suéter. Y así lo hice, solo en computadora, no en el celular. Puedes traducir el archivo completo. Y entonces, como yo tenía un poco de conocimiento de los términos de tejido, entonces en inglés y en español, pues entonces me fue muy fácil hacer la traducción, y las cosas que no estaban bien escritas o que no estaban bien traducidas, poder corregirlas y al final terminar de hacer el suéter como tenía que ser, ¿no? Es una construcción raglan y con botones al frente. Es simple, pero es de lo más calientito. Se llama Norma Cardigan. Es que sí, me parece que es sueca, o la diseñadora o diseñador. Entonces les voy a dejar debajo el enlace, pero se llama Norma Cardigan, y lo tejí en octubre del 2023. Con el moher es del sintético de AliExpress. Entonces tejí, me parece que era una hebra de la lana y una hebra de moher, y lo que fui haciendo fue un degradado, porque esta lana, dos de estas lanas yo las teñí, entonces tiene tonos rosados, amarillos o paja, y como una especie de tono cafecito. Entonces yo lo que hice fue hacer una especie de degradado. La manga es así corta, así la quise, como corta, pero es de lo más delicioso, de calientito. Ya está muy usado, muy lleno de bolitas, porque este moher también hace mucha bolita. Pero me gustó para estar aquí en casa y no pasar frío. Está súper rico. Entonces, bueno, espero que les guste el primer capítulo y que se suscriban a mi canal, y nos veamos por aquí. Les mando saludos.